concejales, familia, amigos, paisanos, jaraiceños y jaraiceñas. Muy buenas noches a todos. Quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento, al alcalde y a todos los concejales por haberme dado la oportunidad de ser la pregonera de estas ferias raras, de estas primeras y esperemos que últimas o penúltimas ferias no ferias de pandemia. Quiero también dar las gracias a todos los vecinos y a todos los amigos que estos últimos días me han mostrado su cariño por haber recibido este encargo. Muchas gracias de corazón. Ser pregonera en tu pueblo es un honor y es un orgullo, pero también tiene una parte más compleja, ¿no? De qué habla uno en un pregón. Y si además ese pregón es en unas ferias raras, en circunstancias, bueno, pues en las que estamos, a mí me costó un poco de trabajo. Me costó un poco de trabajo decidir qué era lo que quería deciros y contar hoy. Pero al final di con ello. Y bueno, lo que pensé es que iba a hablar de lo importante que son las raíces, del arraigo a las personas y a la tierra, de cómo nos marca en positivo el nacer y crecer en un pueblo. Y por supuesto tenía que hablar de la pandemia y de cómo nos ha hecho ver y mirar la vida de una manera distinta. Esos eran mis planes. Hace un par de días, leyendo la revista de ferias, me di cuenta de que todos, absolutamente todo lo que yo había pensado y había escrito, venía de alguna manera reflejado en los artículos de la revista. Además vi que los sentimientos, reflexiones y conclusiones que nuestros paisanos compartían en esa revista eran pues muy parecidos a los que yo tenía. Tengo que reconocer que lo primero que pensé fue que, bueno, pues que había sido muy poquito original. Pero luego, pensándolo bien, me di cuenta de que en el fondo tenía toda la lógica, que era esperable que hubiera muchas coincidencias, porque en el fondo todos somos jaraiceños de corazón o de nacimiento. Todos estamos atravesando esta pandemia y a todos nos está impactando. Y es que vivir y sentir las cosas que nos pasan de una manera muy parecida también es parte del arraigo. Así que aquí estoy, con un pregón creo que poco original, pero muy contenta y muy orgullosa de poder compartirlo con vosotros esta noche. Orgullosa porque Jaraíz es mi pueblo. Jaraíz es el sitio donde nací y crecí, donde pasé mi infancia y mi adolescencia. Jaraíz es el sitio al que siempre vuelvo. Jaraíz es donde mi familia y muchos de mis amigos viven. Y más allá de lazos familiares y personales, también siento que hay un lazo con el pueblo, que seguro entendéis muy bien. Un lazo que no vemos, pero que de alguna manera nos une de una manera muy contundente y muy fuerte a nuestra tierra. Una tierra bonita, una tierra que está en una zona privilegiada entre las estribaciones de la Sierra de Gredos y el valle del río Tietar. Una localización y unas condiciones geográficas que determinan no solamente la flora y la fauna, sino también nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Una tierra llena de gargantas, de pozas, de rincones mágicos, de agua y de verde. Una tierra que a veces es bueno mirar con ojos de forastero, como si no la conociéramos, y dejar que nos sorprenda su belleza y nos recuerde lo afortunados que somos por ser de aquí. Y aquí, en esta tierra maravillosa, es donde muchos de nosotros hemos crecido y hemos pasado los primeros años de nuestra vida. Esos que son tan importantes para cualquiera, porque durante esos años se construye la base del adulto que vamos a ser. Esos años influyen mucho más de lo que imaginamos en determinar cómo vamos a relacionarnos y a funcionar de adultos en nuestro entorno social, profesional, personal, porque es en esos primeros años de vida cuando se empiezan a encajar vivencias y aprendizajes, cuando se tejen los afectos y cuando crecen y se hacen fuertes nuestros valores. Es decir, todo eso que va a formar parte de nosotros y de nuestra esencia para el resto de nuestras vidas. Cuando yo pienso en esos primeros años de infancia en Jaraíz, más que imágenes o palabras, recuerdo sentimientos y sensaciones. Recuerdo, por ejemplo, el sentimiento de libertad y seguridad. Libertad y seguridad por poder entrar y salir, por poder ir sola al colegio, por poder ir con mi hermano al taller de mi padre, por poder coger la bicicleta y perderme por las calles del pueblo. Eso era la infancia en Jaraíz. También recuerdo la sensación de tener una comunidad que me cuidaba, más allá de mi familia. Porque en el pueblo hay eso que yo llamo familia comunitaria y esa familia la hacen, entre otros, tus vecinos. Esos que saben quién eres, que se alegran cuando te pasan cosas buenas y se preocupan cuando no son tan buenas.
Y sobre esto sí que tengo un recuerdo muy vívido y con imágenes y sonidos. Es el recuerdo de mi abuela y sus vecinas, que era un grupo de mujeres que además de vecinas eran amigas. Un grupo de mujeres que en verano sacaban sus sillas de Enea a la calle y pasaban allí pues la tarde y la noche, por supuesto enterándose de todo lo que pasaba y comentándolo todo. Mi recuerdo, además de las sillas y de la algarabía, porque hablaban mucho y se reían mucho, de eso sí me acuerdo, pero mi recuerdo, ese que llevo en el corazón, es de tener que repartir besos cuando llegaba, no solamente a mi abuela, tenía que dar besos a todo el mundo, y luego tenía que contarles, bueno, pues mis aventurillas, ¿no? Aventurillas de una niña pequeña que ellas escuchaban con interés y sobre todo, y eso es lo que yo recuerdo, con mucho, mucho cariño. Estoy segura que este recuerdo es también poco original y que más de uno lo tiene. Recuerdo también la curiosidad y las ganas de aprender cosas. Y el sitio donde eso pasaba formalmente era primero en el colegio y luego en el instituto. Y aquí, en este punto, me gustaría agradecer a todos los docentes, maestros, maestras, profesores y profesoras que han pasado por Jaraíz, que han enseñado en Jaraíz y a los que ahora mismo están trabajando en Jaraíz. Me gustaría darles las gracias por su vocación, su dedicación y su paciencia, porque son unas personas claves en nuestra educación y en nuestra vida. De hecho, hoy el premio Picota lo recibe una de esas profesoras muy queridas, doña Martí, que no solo nos enseñó historia, sino a que la historia nos gustara. Muchísimas gracias. El tiempo que quedaba, que no estabas en el colegio o estabas por ahí, ese tiempo lo pasábamos en la biblioteca, yendo a clases de guitarra, de jota, yendo a judo, yendo a karate o a baloncesto, o aprendiendo mecanografía. Yo todavía sigo sorprendiendo a la gente cuando de pronto escribo con todos los dedos y a una velocidad bastante profesional. Esto seguro que también os pasa a alguno, porque fuimos muchos los que fuimos a esas clases. Gran parte del tiempo de aprendizaje y de ocio, sobre todo a partir de una edad, se pasaba con los amigos. La amistad en los pueblos tiene pocos filtros y hay mucha mezcla, y ese es otro gran regalo del pueblo. Mis amigas de Jaraíz, porque así es como yo las llamo siempre para distinguirlas de amigos y amigas que hice luego, mis amigas de Jaraíz, son amigas desde la infancia y siguen siendo una parte muy importante de mi vida. De hecho, ellas y sus familias forman parte de esa familia comunitaria de la que hablaba hace un rato. Con mis amigas he crecido y con ellas me estoy haciendo mayor. Y esto, más allá de las personas, que por supuesto son lo fundamental, también ayuda mucho al pueblo, porque al final, para mantener una amistad de toda la vida, aparte de cariño, hay que tener cierto roce, ¿no? Y eso es lo que nos da el pueblo, que sigue siendo nuestro punto de encuentro y el sitio al que siempre volvemos. Y para acabar mi lista de recuerdos, otro que tengo también claro desde pequeña es haber entendido muy pronto lo importante que era el trabajo y el esfuerzo. Y eso se lo debo, por supuesto, a mis padres, que siempre han sido un ejemplo en ese sentido. Y estas son las raíces humanas, que tampoco se ven, que se sienten, que se saben, que son raíces que vienen de la familia, de los vecinos, de los amigos, del propio pueblo, raíces que a los jaraiceños nos hacen libres, seguros y curiosos. Y todo esto, nuestra tierra, lo que es para nosotros, la importancia del pueblo, de la comunidad, de la familia, de los amigos, se ha hecho mucho más evidente y más necesario durante la pandemia. La pandemia ha traído dolor y muchas pérdidas humanas también aquí. Hay familias jaraiceñas echando de menos a los seres queridos que se llevó el COVID de una manera y en un momento que no tocaba. Con todas esas familias estamos también hoy. La pandemia nos ha recordado a todos que sin salud no hay nada o hay poco, que la edad te hace vulnerable. La pandemia ha tenido también y está teniendo consecuencias en otras partes de la salud, porque por desgracia sigue habiendo cáncer, sigue habiendo enfermedades cardiovasculares y sigue habiendo todas las enfermedades que había antes de que llegara el coronavirus. Y esas enfermedades hay que seguir atendiéndolas. Eso sin mencionar, por supuesto, el impacto económico y el impacto social. Nos hemos visto obligados a no juntarnos, a no besarnos, a no abrazarnos, pero incluso en esas circunstancias, ser o estar en Jaraíz hace una diferencia. Pero aún queda un poco, y hasta que todo eso pase,
tenemos que seguir siendo responsables y cívicos. Y situaciones como las ferias, la verdad es que nos ponen a prueba, porque seamos sinceros, tenemos todos muchísimas ganas de salir, de socializar, de divertirnos, de volver a esas ferias de cañas infinitas, de vaquilla, de verbena, de goite, de hablarse muy cerca y a voces. Para volver a esas ferias, la verdad es que primero hay que controlar esta situación y eso pasa, entre otras cosas, por ser responsables y cívicos. Pero no quiero acabar hablando de la pandemia ni del pasado. Quiero acabar mirando hacia adelante, hacia la infancia y la adolescencia de los niños de ahora. La de mi sobrino Pedro, la de los hijos y sobrinos de mis amigas, la de todos los niños que viven o pasan temporadas en Jaraíz. Creo que es importante que todos nos comprometamos y trabajemos para que esos primeros años crezcan como lo hicimos nosotros. Libres, seguros, curiosos, aprendiendo, rodeados de cariño y muy orgullosos de su tierra, porque ellos son el mañana y lo tenemos que hacer. Ya solo me queda desearos felices fiestas del tabaco y del pimiento. Tengo que pediros prudencia, soy médico, no puedo no decirlo. Y bueno, prudencia para que estas sean de verdad las primeras y últimas ferias, no ferias, en pandemia. Y nada más, solo me queda desearos felices fiestas y vivan, ¿no?, las fiestas del tabaco y del pimiento de 2021.